En la cima del mundo empresarial, Víctor Rocha lo tenía todo: poder, dinero y una vida de lujos. Pero en un instante, todo cambió. Un accidente devastador. Una parálisis que lo dejó vulnerable. Y una cuidadora inesperada que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué sucede cuando el hombre más poderoso de la ciudad se encuentra completamente indefenso? ¿Podrá una humilde inmigrante enseñarle el verdadero significado de la fuerza? Descubre cómo un giro del destino puede transformar a un magnate arrogante en un hombre nuevo. Una historia de superación, traición y un amor que desafía todas las expectativas. Millonario despierta del coma, porque a veces, perderlo todo es la única manera de ganarlo todo. En el piso más alto de un rascacielos que dominaba el horizonte de la Ciudad de México, Víctor Rocha observaba su reino de cristal y acero. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito, impecablemente vestido con un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de la mayoría de sus empleados, su cabello perfectamente peinado y una mirada que destellaba con una mezcla de inteligencia y arrogancia. «Señor Rocha, la junta directiva lo está esperando», anunció su asistente desde la puerta. Víctor no se molestó en voltear. «Que esperen», respondió secamente. «Aprenderán que mi tiempo es más valioso que el suyo». Con un último vistazo a la ciudad que se extendía bajo sus pies, Víctor se dirigió a la sala de juntas. Cada paso que daba resonaba con autoridad en los pasillos de mármol de Techmex, la empresa de tecnología que había llevado a la cima en apenas una década. Al entrar en la sala, el murmullo de conversaciones se apagó instantáneamente. 12 pares de ojos se clavaron en él, una mezcla de admiración, temor y, en algunos casos, resentimiento apenas disimulado. «Señores, señoras», saludó Víctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Supongo que tienen buenas noticias para mí». Durante la siguiente hora, Víctor escuchó los informes de sus ejecutivos, interrumpiendo frecuentemente con preguntas incisivas que dejaban al descubierto cualquier debilidad en sus estrategias. No toleraba la mediocridad, y todos en esa sala lo sabían. «¿Y bien?», preguntó finalmente, reclinándose en su silla. «¿Alguien quiere explicarme por qué nuestras ganancias este trimestre son solo un 15% superiores al anterior, cuando les exigí un 20%? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el director financiero se atrevió a hablar. «Señor Rocha, considerando la situación del mercado y la recesión global, un crecimiento del 15% es realmente impresionante», lo interrumpió Víctor, su voz cortante como un cuchillo. «Lo que es impresionante es su incapacidad para cumplir con las metas establecidas. Quizás sea hora de buscar a alguien que sí pueda hacerlo». El resto de la junta transcurrió en un ambiente tenso, con Víctor dictando nuevas estrategias y exigiendo resultados imposibles. Cuando finalmente dio por terminada la reunión, casi podía sentir el alivio colectivo en la sala. De vuelta en su oficina, Víctor se sirvió un whisky de 30 años, saboreando no solo el licor, sino también el poder que ejercía. Su teléfono vibró, era un mensaje de Camila, su prometida. «¿Cenamos esta noche? Tenemos que ultimar los detalles de la boda». Víctor frunció el ceño. La boda. Otro paso lógico en su ascenso social, por supuesto, pero últimamente se preguntaba si realmente quería dar ese paso. Camila era hermosa, inteligente y de buena familia, la pareja perfecta en papel. Pero, ¿era eso suficiente? Apartando esos pensamientos, respondió con un escueto, «De acuerdo. Reserva en el lugar de siempre». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, Víctor contempló su reflejo en el ventanal. Veía a un hombre en la cúspide de su carrera, alguien que había construido un imperio con pura determinación y brillantez. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos, había algo más, un vacío que ni todo el éxito del mundo parecía poder llenar. Con un último trago de whisky, Víctor tomó su maletín y se dirigió al elevador. Su chofer lo esperaba abajo, listo para llevarlo a través del tráfico de la ciudad hacia el restaurante más exclusivo de la colonia Polanco.
Mientras el auto se deslizaba por las calles congestionadas, Víctor revisaba correos en su teléfono, ignorando el mundo exterior. No tenía idea de que en cuestión de horas, su vida daría un giro dramático, uno que lo obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre sí mismo y el mundo que había construido con tanto esmero. El semáforo cambió a verde, y el chofer aceleró, llevando a Víctor hacia un destino que ninguno de los dos podía prever. El rugido del motor del Porsche de Víctor rompía el silencio de la noche en la autopista que conectaba la Ciudad de México con Valle de Bravo. La cena con Camila había sido tensa, llena de discusiones sobre los preparativos de una boda que él ya no estaba seguro de querer. Necesitaba escapar, sentir la adrenalina, recuperar el control que sentía que se le escapaba de las manos. «Te estás comportando como un niño caprichoso», le había dicho Camila antes de que él saliera furioso del restaurante. Sus palabras resonaban en su cabeza mientras pisaba el acelerador a fondo. La carretera serpenteaba entre las montañas, un desafío que Víctor normalmente disfrutaba. Esta noche, sin embargo, su mente estaba nublada por el alcohol y la ira. Las curvas se sucedían una tras otra, cada vez más cerradas. Fue en una de esas curvas donde todo cambió. Víctor entró demasiado rápido, confiado en sus habilidades y en la potencia de su auto. Cuando quiso corregir, ya era tarde. El Porsche derrapó, lanzándose contra el guardarraíl con una fuerza devastadora. El mundo de Víctor se convirtió en un torbellino de metal retorcido, vidrios rotos y un dolor agudo que se extendía por todo su cuerpo. Luego, oscuridad. Lo siguiente que Víctor recordaría serían fragmentos confusos, las luces cegadoras de una ambulancia, voces urgentes de paramédicos, el aullido de las sirenas. Y luego, nada. Días después, Víctor abrió los ojos lentamente. Lo primero que notó fue el techo blanco y estéril de una habitación de hospital. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El pánico comenzó a apoderarse de él. «Víctor, ¿puedes oírme?». La voz le resultaba familiar. Giró los ojos y vio a su amigo, el Dr. Felipe Mendoza, de pie junto a su cama. ¿Qué pasó?». La voz de Víctor era apenas un susurro ronco. Felipe tomó aire antes de responder. «Tuviste un accidente muy grave, Víctor. Has estado en coma inducido durante casi 2 semanas». Víctor intentó procesar la información. 2 semanas. Su empresa, sus proyectos, todo habría quedado a la deriva. Intentó nuevamente mover sus brazos, sus piernas. Nada. «Felipe», dijo, el miedo evidente en su voz, «¿por qué no puedo moverme?». El rostro de Felipe se ensombreció. «Víctor, el impacto causó un daño severo en tu columna vertebral. Estás paralizado del cuello hacia abajo». Las palabras cayeron sobre Víctor como una losa. Paralizado. La palabra resonaba en su mente, negándose a cobrar sentido. Él, Víctor Rocha, el hombre que controlaba uno de los imperios tecnológicos más grandes de Latinoamérica, ¿paralizado? «No», murmuró, la negación siendo su primera reacción. «Esto no puede ser cierto. Tiene que haber un error». «Lo siento, Víctor», respondió Felipe, su voz cargada de compasión. «Hemos hecho todas las pruebas necesarias. El daño es significativo». Víctor cerró los ojos, incapaz de enfrentar la realidad que se le presentaba. Su mente, siempre ágil para los negocios, ahora parecía moverse en cámara lenta, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas de especialistas y una sucesión interminable de malas noticias. Camila apareció brevemente, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y horror que Víctor no pudo soportar. No volvió después de esa primera visita. Fue durante una tarde particularmente difícil cuando Felipe entró en la habitación con una propuesta. «Víctor, he estado pensando. Tu mansión tiene el espacio y los recursos necesarios. Podríamos adaptarla como un centro de rehabilitación de alta tecnología.
podrías recibir el mejor cuidado posible en la comodidad de tu hogar. Víctor, que había estado mirando por la ventana, incapaz de hacer otra cosa, se volvió hacia su amigo. ¿Para qué, Felipe? ¿Para qué me sirve todo el dinero y la tecnología del mundo si no puedo moverme? Felipe se acercó a la cama, su mirada firme. Para recuperar el control de tu vida, Víctor. Puede que no sea de la manera que estás acostumbrado, pero aún tienes opciones. Aún puedes tomar decisiones. Por un momento, un destello del viejo Víctor, del hombre que no se rendía ante nada, brilló en sus ojos. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Las siguientes semanas fueron un frenesí de actividad en la mansión Rocha. Equipos de construcción y técnicos médicos transformaron el lujoso hogar en un centro de rehabilitación de última generación. Habitaciones fueron remodeladas para albergar equipos médicos, se instalaron rampas y elevadores, y el gimnasio se convirtió en una sala de fisioterapia. Finalmente, llegó el día del traslado. Mientras la ambulancia se acercaba a la mansión, Víctor sintió una mezcla de emociones, alivio por dejar el hospital, miedo ante lo desconocido, y una determinación feroz de no dejarse vencer. Al entrar en la que había sido su habitación, ahora irreconocible con todos los equipos médicos, Víctor se encontró cara a cara con su nueva realidad. Esta sería su vida ahora, atado a una cama, dependiente de máquinas y de otras personas para las tareas más básicas. Víctor, dijo Felipe, interrumpiendo sus pensamientos, quiero presentarte a alguien. Ella será tu cuidadora principal. Una joven mujer entró en la habitación. No era lo que Víctor esperaba. Vestía de manera sencilla, sin el uniforme típico de enfermera, y lo miraba con una mezcla de profesionalismo y calidez que lo desconcertó. Mucho gusto, señor Rocha, dijo ella con una voz suave pero segura. Mi nombre es María López, y estaré aquí para ayudarlo en todo lo que necesite. Víctor la miró fijamente, incapaz de responder. En ese momento, no sabía que esa mujer no solo sería su cuidadora, sino que se convertiría en el catalizador de un cambio profundo en su vida, uno que ni siquiera podía imaginar en ese momento de desesperación y rabia contenida. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la habitación de Víctor, iluminando un espacio que ahora parecía más un cuarto de hospital que el dormitorio principal de una lujosa mansión. El suave pitido de las máquinas y el zumbido del aire acondicionado rompían el silencio de la mañana. Víctor abrió los ojos, momentáneamente desorientado. Por un instante, esperó poder estirarse y levantarse de la cama como lo había hecho durante años. La cruel realidad lo golpeó cuando intentó mover sus brazos y piernas, encontrándolos inmóviles como troncos de árbol. Buenos días, señor Rocha, la voz de María llegó desde la puerta. ¿Cómo se siente hoy? Víctor gruñó en respuesta. La presencia de María, aunque necesaria, era un recordatorio constante de su nueva condición. Como si un camión me hubiera pasado encima, respondió con amargura. María entró en la habitación con una bandeja. Su rostro mostraba una sonrisa amable, inmune al mal humor de Víctor. Bueno, vamos a empezar el día con el pie derecho. Primero, sus medicamentos y luego el desayuno. ¿El pie derecho? ¡Qué gracioso!, espetó Víctor, el sarcasmo goteando de cada palabra. ¿No se te ocurrió que ese tipo de frases podrían ser ofensivas para alguien en mi condición? La sonrisa de María flaqueó por un momento, pero se recompuso rápidamente. Lo siento, señor Rocha. No fue mi intención ofenderlo. Permítame ayudarlo con sus medicinas. Mientras María ajustaba la cama para que Víctor pudiera estar en una posición semisentada, él no pudo evitar notar la gentileza de sus movimientos. A pesar de su resentimiento, una parte de él apreciaba la eficiencia y el cuidado con los que ella realizaba su trabajo. El desayuno fue una experiencia humillante. Víctor, el hombre que alguna vez había dirigido juntas de negocios mientras comía en restaurantes de lujo, ahora dependía de otra persona para llevarse un tenedor a la boca. Puedo hacerlo yo mismo, insistió, aunque sabía que era mentira. María,
Con paciencia infinita, respondió, sé que es frustrante, señor Rocha, pero con el tiempo y la terapia, podrá ganar más independencia. Por ahora, permítame ayudarlo. Después del desayuno, llegó el momento de la higiene personal. Para Víctor, esta era la parte más degradante de su nueva rutina. Mientras María lo aseaba con profesionalismo y respeto, él cerraba los ojos, deseando estar en cualquier otro lugar. ¿Sabe? Muchos de mis pacientes encuentran útil usar este tiempo para planificar su día, comentó María, tratando de distraerlo. Víctor abrió los ojos, mirándola con irritación. ¿Mi día? ¿Qué día? Estoy atrapado en esta cama, incapaz de hacer nada por mí mismo. ¿Qué hay que planificar? María, sin inmutarse por su tono, continuó, tiene sesiones de fisioterapia, podría trabajar en ejercicios de voz para controlar mejor sus dispositivos electrónicos, y el DR. Felipe mencionó que quería discutir algunas opciones de tratamiento con usted. Víctor se sorprendió. No esperaba que su día estuviera tan estructurado. Por un momento, sintió un destello de su antigua personalidad, el deseo de tomar el control y optimizar cada minuto. Está bien, dijo finalmente. Repasemos el horario. A medida que avanzaba el día, Víctor se encontró inmerso en una rutina que, aunque diferente a todo lo que había conocido, empezaba a darle un sentido de propósito. La sesión de fisioterapia fue agotadora y frustrante, pero se negó a rendirse, empujando sus límites con la misma determinación que había aplicado en los negocios. Durante la tarde, mientras María lo ayudaba a posicionarse frente a una pantalla especialmente adaptada, Víctor recibió una videollamada de su asistente en TechMex. Señor Rocha, la junta directiva está preocupada. Necesitan saber cuándo podrá retomar el control de la empresa, informó el asistente, visiblemente nervioso. Víctor sintió una mezcla de irritación y determinación. Diles que sigo al mando. Programa una videoconferencia para mañana. Me encargaré personalmente de calmar sus preocupaciones. Después de terminar la llamada, Víctor se quedó pensativo. María, que había estado organizando discretamente la habitación, se acercó. Parece que tiene mucho en qué pensar, señor Rocha, comentó. Víctor la miró, notando por primera vez la inteligencia que brillaba en sus ojos. Así es. Mi empresa me necesita, y no puedo dejar que esta situación me impida liderarla. María asintió comprensivamente. Es admirable que quiera mantener su compromiso con su trabajo. Pero recuerde, su recuperación también es importante. Encontraremos un equilibrio. Esa noche, mientras María lo preparaba para dormir, Víctor reflexionó sobre el día. Había sido difícil, humillante en muchos aspectos, pero también había sentido destellos de su antigua fuerza. María llamó justo cuando ella estaba por salir de la habitación. Sí, señor Rocha. Gracias por tu ayuda hoy, dijo, las palabras saliendo con dificultad. María sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Es mi trabajo, señor Rocha. Descanse bien. Mañana será otro día. Mientras la puerta se cerraba, Víctor miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su mundo había cambiado drásticamente, pero estaba decidido a no dejarse vencer. Con ese pensamiento, cerró los ojos, preparándose para los desafíos que el nuevo día traería. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Víctor despertó, su mente ya en alerta máxima. Hoy era el día de la videoconferencia con la junta directiva, y estaba decidido a demostrar que, a pesar de su condición física, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. María entró en la habitación, sorprendida de encontrarlo despierto tan temprano. Buenos días, señor Rocha. Veo que madrugó hoy. Tengo una junta importante, respondió Víctor secamente. Necesito estar preparado. Mientras María lo ayudaba con su rutina matutina, Víctor repasaba mentalmente los puntos clave que quería abordar en la reunión. El proceso de vestirse, que antes tomaba minutos, ahora se extendía por casi una hora, cada movimiento un recordatorio frustrante de su nueva realidad.
¿puedes apurarte?, espetó a María, su impaciencia creciendo. No puedo llegar tarde a mi propia junta. María, manteniendo la calma, respondió, señor Rocha, estamos haciendo esto lo más rápido posible. Recuerde que forzar las cosas podría causarle daño. Víctor gruñó, pero se contuvo de hacer más comentarios. Finalmente, vestido con una camisa de diseñador y posicionado frente a la pantalla adaptada, se sentía casi como su antiguo yo. La videoconferencia comenzó, y Víctor se sumergió en el familiar terreno de los negocios. Al principio, notó las miradas de lástima y preocupación en los rostros de los miembros de la Junta, pero pronto, a medida que hablaba con autoridad sobre estrategias y proyecciones financieras, esas miradas fueron reemplazadas por expresiones de respeto y alivio. Señores, mi condición física puede haber cambiado, pero les aseguro que mi visión para Techmex sigue siendo tan clara y ambiciosa como siempre, declaró Víctor, su voz firme y convincente. Después de 2 horas intensas de discusión y planificación, la Junta concluyó. Víctor había logrado mantener el control, al menos en apariencia. Sin embargo, en cuanto la pantalla se apagó, el agotamiento lo golpeó como una ola. María, que había estado discretamente en segundo plano durante la llamada, se acercó. Impresionante, señor Rocha. Pero ahora necesita descansar. Tiene su sesión de fisioterapia en 1 hora. Víctor cerró los ojos, sintiendo un dolor de cabeza que comenzaba a formarse. Cancélala. Necesito seguir trabajando. Con todo respeto, señor, insistió María, la fisioterapia es crucial para su recuperación. No puede descuidar su salud. ¿Mi salud?, estalló Víctor, la frustración acumulada finalmente desbordándose. Mírame. Estoy atrapado en este cuerpo inútil, dependiendo de otros para todo. ¿De qué me sirve la fisioterapia si nunca volveré a caminar? María se mantuvo firme ante su arrebato. La fisioterapia no es solo para caminar, señor Rocha. Es para mantener su cuerpo fuerte, prevenir complicaciones, y sí, tal vez algún día recuperar algo de movilidad. Pero sobre todo, es para que pueda tener la mejor calidad de vida posible en su condición actual. Las palabras de María, aunque dichas con compasión, golpearon a Víctor con la fuerza de la verdad. Por un momento, se quedó en silencio, luchando internamente entre su orgullo y la realidad de su situación. Finalmente, con un suspiro de derrota, asintió. Está bien. Vamos a la maldita fisioterapia. La sesión fue brutal. Cada ejercicio, cada estiramiento, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. El fisioterapeuta, un hombre joven y enérgico llamado Carlos, lo empujaba constantemente. Vamos, señor Rocha, sé que puede hacer uno más, animaba Carlos mientras trabajaban en fortalecer los músculos de su cuello y hombros. Víctor, sudando y jadeando, quería gritar de frustración. Pero una parte de él, la misma que lo había llevado a la cima en los negocios, se negaba a rendirse. Después de la sesión, exhausto pero con una extraña sensación de logro, Víctor fue llevado de vuelta a su habitación. María lo esperaba con una comida ligera y sus medicamentos. Lo hizo muy bien hoy, comentó mientras lo ayudaba a comer. Víctor, demasiado cansado para mantener su fachada de dureza, simplemente asintió. Gracias, murmuró, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de su gratitud. La tarde trajo nuevos desafíos. Su asistente llamó con noticias preocupantes sobre un proyecto crucial que estaba enfrentando retrasos. Víctor se sumergió en el trabajo, dictando correos electrónicos y haciendo llamadas, determinado a resolver la crisis desde su cama. María observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Señor Rocha, quizás debería tomar un descanso. Ha sido un día muy intenso. Víctor la miró, irritado por la interrupción. No puedo darme el lujo de descansar. Mi empresa me necesita. Entiendo, respondió María suavemente, pero usted también necesita cuidarse. No podrá ayudar a su empresa si se agota completamente. Víctor estaba a punto de responder mordazmente cuando una punzada de dolor atravesó su cuello.
Cerró los ojos, respirando profundamente para controlar el dolor. María, notando su malestar, se acercó rápidamente. Ve. Su cuerpo le está diciendo que necesita descansar. Permítame ayudarlo a recostarse más cómodamente. Mientras María ajustaba su posición y aplicaba un ungüento para aliviar el dolor en su cuello, Víctor se encontró reflexionando sobre el día. Había logrado mantener el control en la junta, había superado una sesión de fisioterapia brutal, y había manejado una crisis en el trabajo. Pero el costo físico y emocional era evidente. María, dijo suavemente, tal vez tengas razón. Quizás necesito aprender a equilibrar las cosas. María sonrió, sorprendida pero complacida por este momento de vulnerabilidad. Es un proceso, señor Rocha. Poco a poco encontrará ese equilibrio. Esa noche, mientras María lo preparaba para dormir, Víctor se dio cuenta de que estaba luchando no solo contra las limitaciones de su cuerpo, sino también contra sus propias expectativas y las del mundo que había construido. Mañana, pensó mientras se quedaba dormido, será otro día de batalla. Pero quizás, solo quizás, no tenga que luchar solo. Y así, con el sonido suave de las máquinas y la presencia tranquilizadora de María en la habitación contigua, Víctor se sumergió en un sueño profundo, su mente y cuerpo finalmente rindiéndose al descanso necesario. Las semanas pasaban, y la rutina de Víctor se había establecido en un delicado equilibrio entre su rehabilitación y los intentos de mantener el control de su imperio empresarial. Sin embargo, este equilibrio estaba a punto de ser brutalmente sacudido. Una mañana, mientras María lo ayudaba con sus ejercicios de estiramiento, el teléfono sonó con urgencia. Era Javier, su vicepresidente ejecutivo. Víctor, tenemos un problema grave, la voz de Javier sonaba tensa. El proyecto Nexus está completamente fuera de control. Los inversores están amenazando con retirarse. Víctor sintió que el corazón le daba un vuelco. Nexus era el proyecto más ambicioso de Techmex, una plataforma de inteligencia artificial que prometía revolucionar la industria. Dame detalles, Javier. ¿Qué está pasando exactamente? Mientras Javier desgranaba una serie de problemas técnicos y retrasos en el desarrollo, Víctor sentía como la frustración y la impotencia crecían en su interior. En el pasado, habría volado inmediatamente a la sede del proyecto, tomado el control directo y trabajado día y noche hasta resolver la crisis. Ahora, estaba atrapado en su cama, dependiendo de otros para actuar en su nombre. Organiza una videollamada con todo el equipo de Nexus para esta tarde, ordenó Víctor. Y Javier, necesito que seas mis ojos y oídos allí. No podemos permitirnos perder este proyecto. Después de colgar, Víctor se quedó en silencio, su mente trabajando a toda velocidad. María, que había estado observando discretamente, se acercó. Parece que tiene mucho en qué pensar, señor Rocha. ¿Puedo traerle algo? Víctor la miró, apenas registrando su presencia. No, yo necesito trabajar. Cancela la fisioterapia de hoy. No tengo tiempo para eso ahora. María frunció el ceño. Señor Rocha, entiendo que la situación es urgente, pero descuidar su salud no ayudará a resolver el problema. ¿No lo entiendes?, estalló Víctor, su frustración finalmente desbordándose. Mi empresa está en crisis. Todo por lo que he trabajado podría desmoronarse, y estoy aquí, inútil, incapaz de hacer nada. El Dr. Felipe, que había entrado justo a tiempo para escuchar el arrebato de Víctor, intervino. Víctor, cálmate. Este nivel de estrés no es bueno para tu recuperación. Víctor se volvió hacia su amigo, sus ojos ardiendo de furia y desesperación. ¿Mi recuperación? ¿De qué sirve recuperarme si no tengo una empresa a la que volver? Necesito estar allí, Felipe. Necesito arreglar esto. Felipe se acercó a la cama, su expresión seria. Entiendo tu frustración, pero tienes que confiar en tu equipo. Has construido una empresa fuerte, con gente capaz. Dales la oportunidad de manejar esto.
Víctor cerró los ojos, intentando controlar su respiración. No lo entiendes. Nadie lo entiende. Yo soy Techmex. Sin mí. Sin ti, la empresa sigue funcionando, interrumpió Felipe suavemente. Tal vez no exactamente como lo harías tú, pero sigue adelante. Víctor, tienes que aceptar que las cosas han cambiado. Tu rol ha cambiado. Las palabras de Felipe golpearon a Víctor como un puñetazo en el estómago. Por un momento, se quedó en silencio, procesando la dura verdad que su amigo le presentaba. María, que había estado observando el intercambio, se acercó con una tablet. Señor Rocha, ¿qué le parece si preparamos todo para su videollamada? Podemos asegurarnos de que tenga toda la información necesaria a mano. Víctor la miró, sorprendido por su iniciativa. Lentamente, asintió. Sí, eso sería útil. Gracias, María. Durante las siguientes horas, Víctor trabajó incansablemente, dictando correos, revisando informes y preparándose para la llamada crucial con el equipo de Nexus. María permaneció a su lado, ayudándolo con la tecnología y asegurándose de que tomara descansos para evitar el agotamiento. Cuando finalmente llegó el momento de la videollamada, Víctor se sentía más preparado, pero la ansiedad aún corroía su estómago. A medida que la reunión avanzaba, se dio cuenta de que, aunque no podía estar físicamente presente, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. Guió al equipo a través de los problemas, propuso soluciones y, lo más importante, los inspiró a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Al final de la llamada de 3 horas, había un plan claro y el equipo parecía renovado en su determinación. Cuando la pantalla se apagó, Víctor se recostó, exhausto pero con una sensación de logro que no había experimentado en semanas. María, que había permanecido cerca durante toda la llamada, se acercó con un vaso de agua. Lo hizo muy bien, señor Rocha. Realmente marcó la diferencia hoy. Víctor tomó un sorbo de agua, reflexionando sobre las palabras de María. Gracias, dijo finalmente. Supongo que, todavía puedo contribuir, de alguna manera. Por supuesto que puede, afirmó María con una sonrisa. Su mente sigue siendo su activo más valioso. Y con el tiempo, encontraremos más formas de que pueda involucrarse efectivamente en su trabajo. Esa noche, mientras María lo preparaba para dormir, Víctor se encontró pensando en cómo su percepción de la situación estaba cambiando lentamente. La crisis no estaba resuelta, pero había dado un paso importante. Tal vez, pensó, había más de una forma de liderar, de hacer una diferencia. María llamó justo antes de que ella saliera de la habitación. Sí, señor Rocha. Mañana quiero retomar la fisioterapia. Y tal vez podríamos explorar algunas tecnologías de asistencia para facilitar mi trabajo. María sonrió, una mezcla de alivio y orgullo en su rostro. Por supuesto, señor. Lo arreglaré todo. Que descanse bien. Mientras la puerta se cerraba, Víctor miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. La crisis en Techmex estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, podría encontrar una nueva forma de ser el líder que su empresa necesitaba. El día comenzó como cualquier otro en la nueva vida de Víctor. María entró en la habitación con su habitual energía matutina, lista para ayudarlo con su rutina diaria. Sin embargo, algo era diferente. Víctor notó un brillo de entusiasmo en los ojos de su cuidadora. Buenos días, señor Rocha, saludó María con una sonrisa. Tengo una sorpresa para usted hoy. Víctor arqueó una ceja, intrigado a pesar de sí mismo. ¿Una sorpresa? ¿De qué se trata? María se acercó a la cama con una tablet en sus manos. He estado investigando algunas tecnologías de asistencia que podrían ayudarlo con su trabajo. Hay un nuevo software de reconocimiento de voz que creo que le interesará. Mientras María explicaba las características del software, Víctor se sorprendió por el nivel de conocimiento técnico que demostraba.
No era la jerga superficial de alguien que acababa de leer un folleto, sino la comprensión profunda de alguien familiarizado con la tecnología. María, interrumpió Víctor, ¿cómo sabes tanto sobre esto? María hizo una pausa, como si dudara por un momento. Luego, con un suspiro, respondió, bueno, señor Rocha, la verdad es que antes de ser cuidadora, estudié ingeniería en sistemas. Trabajé en desarrollo de software durante un tiempo. La revelación golpeó a Víctor como un rayo. Durante semanas, había visto a María solo como su cuidadora, alguien cuya única función era atender sus necesidades físicas. Nunca se le ocurrió que pudiera tener una formación tan relevante para su mundo. ¿Ingeniera en sistemas? ¿Y cómo terminaste aquí?, preguntó, genuinamente curioso. María se sentó en el borde de la cama, su expresión volviéndose seria. Es una larga historia, pero la versión corta es que mi madre enfermó gravemente. Necesitaba cuidados constantes y no podíamos pagar una enfermera a tiempo completo. Así que dejé mi trabajo para cuidarla. Con el tiempo, me di cuenta de que cuidar a otros era algo que realmente me gustaba y en lo que era buena. Después de que mi madre falleció, decidí convertirlo en mi carrera. Víctor escuchó en silencio, procesando esta nueva información. De repente, vio a María bajo una luz completamente diferente. No era solo una cuidadora competente, sino una mujer inteligente y talentosa que había hecho sacrificios significativos por su familia. Lo siento por tu pérdida, dijo finalmente Víctor, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. Debió ser difícil dejar tu carrera. María sonrió suavemente. Lo fue, pero no me arrepiento. Esos últimos años con mi madre fueron preciosos. Y ahora, puedo usar mis conocimientos técnicos para ayudar a mis pacientes de una manera única. Víctor asintió, una idea formándose en su mente. María, ¿te gustaría ayudarme más directamente con algunos aspectos técnicos de mi trabajo? Tu experiencia podría ser muy valiosa. Los ojos de María se iluminaron. Me encantaría, señor Rocha. De hecho, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos adaptar su entorno de trabajo para maximizar su eficiencia. Durante las siguientes horas, Víctor y María trabajaron juntos, discutiendo ideas y explorando diferentes tecnologías. Por primera vez desde su accidente, Víctor sintió que estaba realmente avanzando, encontrando soluciones prácticas a los desafíos que enfrentaba. A medida que el día avanzaba, Víctor se dio cuenta de que estaba disfrutando genuinamente de la compañía de María. Su inteligencia aguda, combinada con su compasión natural, creaba una dinámica que encontraba refrescante y estimulante. Durante la sesión de fisioterapia, Víctor se sorprendió compartiendo con María algunos de los desafíos que enfrentaba en TechMex. Ella escuchaba atentamente, ofreciendo perspectivas que, aunque venían de fuera de la industria, eran sorprendentemente perspicaces. «Sabes», dijo Víctor mientras María lo ayudaba a regresar a su cama después de la terapia, «creo que subestimé severamente tus capacidades. Me disculpo por eso». María lo miró, una mezcla de sorpresa y aprecio en su rostro. «Gracias, señor Rocha. Eso significa mucho para mí». «Llámame Víctor», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo con la oferta. «Creo que después de hoy, nos hemos ganado ese nivel de familiaridad». María sonrió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. «Está bien, Víctor». Esa noche, mientras María lo preparaba para dormir, Víctor se encontró reflexionando sobre cómo un simple día había cambiado tan drásticamente su percepción. No solo de María, sino de las posibilidades que aún tenía por delante. María llamó justo antes de que ella apagara las luces. «Sí, Víctor. Gracias por hoy. Por compartir tu historia y tus conocimientos. Me has dado una nueva perspectiva». María sonrió cálidamente. «Me alegro. A veces, todo lo que necesitamos es ver las cosas desde un ángulo diferente». Mientras la puerta se cerraba suavemente detrás de María, Víctor miró por la ventana hacia la ciudad iluminada.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de verdadero optimismo. Había descubierto un recurso inesperado en María, sí, pero más que eso, había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida, la capacidad de conectar con otros, de ver el valor en perspectivas diferentes a la suya. Con ese pensamiento reconfortante, Víctor cerró los ojos, su mente ya planeando cómo aprovechar esta nueva colaboración con María para enfrentar los desafíos que aún lo esperaban en Tech-Mex. El sueño lo alcanzó con una sensación de paz que no había experimentado desde antes del accidente. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades que apenas comenzaba a vislumbrar. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la mansión Rocha, proyectando sombras alargadas sobre los pasillos. En la oficina improvisada que se había instalado en el dormitorio de Víctor, la tensión era palpable. Víctor, con María a su lado, estaba en medio de una videoconferencia crucial con la junta directiva de Tech-Mex. Señores, les aseguro que la situación del proyecto Nexus está bajo control, declaró Víctor, su voz firme a pesar del cansancio evidente en sus ojos. Con las nuevas medidas implementadas, estaremos de vuelta en el cronograma en cuestión de semanas. Mientras Víctor hablaba, María monitoreaba discretamente sus signos vitales en una tablet, asegurándose de que el estrés no estuviera afectando negativamente su salud. La junta parecía estar llegando a su fin cuando una voz familiar interrumpió. Víctor, cariño, ¿podemos hablar un momento? Camila, la prometida de Víctor, había entrado en la habitación sin previo aviso. Su presencia inesperada causó un momento de confusión entre los miembros de la junta. Estoy en medio de una reunión importante, Camila, respondió Víctor, apenas conteniendo su irritación. ¿Puede esperar? Me temo que no, insistió Camila, acercándose a la cámara. Señores, si me permiten, hay asuntos urgentes que debo discutir con Víctor en privado. Ante la interrupción, la junta se disolvió rápidamente, dejando a Víctor, Camila y María en un silencio incómodo. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar, Camila?, preguntó Víctor, su tono cortante. Camila miró significativamente a María. ¿Podríamos hablar en privado? María comenzó a retirarse, pero Víctor la detuvo. Lo que sea que tengas que decir, puedes decirlo frente a María. Ella es parte integral de mi equipo ahora. Camila frunció el ceño ante esta declaración, pero procedió. Bien. Víctor, he estado hablando con algunos miembros de la junta. Están preocupados por tu capacidad para liderar la empresa en tu condición actual. Víctor sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué estás insinuando, Camila? Están considerando un cambio de liderazgo, continuó Camila, su voz suave pero firme. Y creen que yo podría ser una buena opción para tomar las riendas temporalmente. El shock inicial de Víctor rápidamente dio paso a la ira. ¿Has estado conspirando a mis espaldas? ¿Con qué derecho? Con el derecho de alguien que se preocupa por ti y por el futuro de la empresa, respondió Camila. Víctor, tienes que ser realista. En tu estado actual, no puedes manejar el estrés y las demandas de dirigir Tech-Mex. María, que había estado escuchando en silencio, intervino. Disculpe, señorita Camila, pero el señor Rocha ha estado haciendo progresos significativos. Su condición física no ha afectado su capacidad mental en absoluto. Camila miró a María con desdén. ¿Y tú quién eres para opinar sobre asuntos corporativos? Eres una simple enfermera. Es mucho más que eso, defendió Víctor, sorprendiéndose a sí mismo con la vehemencia de su respuesta. María ha sido fundamental en mi recuperación y en adaptar mi forma de trabajar. De hecho, sus conocimientos en ingeniería han sido invaluables. La expresión de Camila se endureció. Ya veo. Parece que has encontrado a alguien que te entiende mejor que yo, ¿no es así, Víctor? Esto no se trata de María, respondió Víctor, tratando de mantener la calma. Se trata de ti, intentando aprovechar mi situación para tu propio beneficio. ¿Mi propio beneficio?, exclamó Camila. Todo lo que he hecho ha sido por ti, por nosotros.
¿Crees que ha sido fácil para mí verte así, incapaz de ser el hombre que conocí? Las palabras de Camila golpearon a Víctor como una bofetada. De repente, vio con claridad lo que había estado negándose a aceptar: la relación con Camila siempre había sido más sobre apariencias y conveniencia que sobre amor verdadero. Creo que deberías irte, Camila, dijo Víctor, su voz tranquila pero firme. Y te sugiero que reconsideres cualquier plan que tengas con la Junta. Todavía soy el CEO de Techmex, y no voy a renunciar sin pelear. Camila lo miró fijamente por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la habitación, el sonido de sus tacones resonando en el pasillo. Una vez que Camila se fue, Víctor exhaló profundamente, el peso de lo que acababa de ocurrir cayendo sobre él. María se acercó, preocupación evidente en su rostro. «Víctor, ¿estás bien?» Él cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. «No lo sé, María. Acabo de descubrir que mi prometida ha estado conspirando contra mí. ¿Cómo se supone que debo estar?» María colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lo siento mucho. Sé que esto debe ser muy difícil para ti». Víctor abrió los ojos, mirando a María con una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. «Gracias por defenderme. No tenías que hacerlo». «Por supuesto que tenía que hacerlo», respondió María con firmeza. «Lo que dije es verdad. Has hecho un progreso increíble, y tu mente es tan aguda como siempre. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Por un momento, se miraron en silencio, una comprensión mutua pasando entre ellos. Víctor se dio cuenta de que, en las últimas semanas, María se había convertido en mucho más que su cuidadora. Era su confidente, su apoyo, alguien en quien podía confiar completamente. «María», dijo finalmente, «necesito tu ayuda. Si Camila y la Junta están planeando algo, tenemos que estar preparados». María asintió, una determinación feroz brillando en sus ojos. «Estoy contigo, Víctor. ¿Qué necesitas que haga?» «Primero, necesitamos contactar a Tomás, mi abogado. Luego, quiero que uses tus habilidades técnicas para ayudarme a acceder a todos los documentos de la empresa. Si van a intentar quitarme Techmex, necesito tener toda la información posible». Mientras María comenzaba a trabajar, Víctor sintió una nueva resolución formándose dentro de él. La traición de Camila dolía, sí, pero también lo había liberado de una relación que, se daba cuenta ahora, lo había estado limitando. Mirando a María, que estaba completamente enfocada en la tarea que le había encomendado, Víctor sintió una oleada de algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. Con ella a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier desafío que se le presentara. «Vamos a luchar», pensó Víctor, una nueva determinación ardiendo en su interior. «Y vamos a ganar». Los días siguientes en la mansión Rocha se convirtieron en un torbellino de actividad frenética. La habitación de Víctor, antes un santuario de recuperación, se transformó en un centro de operaciones improvisado. Pantallas y dispositivos electrónicos llenaban cada superficie disponible, con cables serpenteando por el suelo como venas tecnológicas. Víctor y María trabajaban incansablemente, revisando documentos, analizando datos y trazando estrategias. Tomás, el abogado de confianza de Víctor, se había unido a ellos, aportando su experiencia legal al esfuerzo. «Según estos informes», dijo María, sus ojos cansados pero alertas mientras escudriñaba una pantalla, «parece que Camila ha estado en contacto con varios miembros clave de la Junta durante meses. Ha habido reuniones no oficiales, correos electrónicos, todo apunta a una estrategia a largo plazo». Víctor frunció el ceño, la traición de Camila aún fresca y dolorosa. «Nunca pensé que llegaría tan lejos. ¿Cómo pude estar tan ciego?». Tomás, hojeando una pila de documentos legales, intervino. «No te culpes, Víctor. Camila supo jugar bien sus cartas. Pero ahora tenemos la ventaja de saber lo que está planeando». «¿Y qué sugieren que hagamos?», preguntó Víctor,
su voz cargada de determinación. María se acercó a la cama de Víctor, tablet en mano. Creo que nuestra mejor estrategia es ir a la ofensiva. En lugar de esperar su movimiento, deberíamos convocar una junta extraordinaria. Presentar los avances del proyecto Nexus, demostrar tu capacidad de liderazgo incluso en tu condición actual. Víctor asintió, una chispa de su antiguo fuego encendiéndose en sus ojos. Me gusta cómo piensas, María. Tomás, ¿es viable legalmente? Absolutamente, confirmó el abogado. Como CEO, tienes el derecho de convocar una junta en cualquier momento. Además, tengo algunas ideas sobre cómo podemos blindar tu posición legalmente. Mientras discutían los detalles del plan, Víctor no pudo evitar notar cómo María se había integrado perfectamente en este mundo de estrategia corporativa y maniobras legales. Su agudeza mental y su capacidad para pensar varios pasos adelante lo impresionaban constantemente. María, dijo Víctor durante una pausa en la conversación, no sé cómo agradecer todo lo que estás haciendo. Vas mucho más allá de tus responsabilidades como cuidadora. María le dedicó una sonrisa cálida. No tienes que agradecerme, Víctor. Estoy aquí porque quiero estar. Porque creo en ti y en lo que estamos haciendo. Por un momento, sus miradas se encontraron, y Víctor sintió algo revolotear en su pecho, una emoción que no se atrevía a nombrar aún. El Dr. Felipe, que había estado monitoreando de cerca la salud de Víctor durante este periodo intenso, entró en la habitación. Víctor, dijo con preocupación evidente en su voz, entiendo la importancia de lo que estás haciendo, pero necesitas descansar. Tu cuerpo aún se está recuperando, y este nivel de estrés podría ser perjudicial. Víctor estaba a punto de protestar cuando María intervino. El Dr. Felipe tiene razón, Víctor. No podemos ganar esta batalla si te agotas. ¿Qué te parece si tomamos un descanso? Podemos revisar el proyecto Nexus después de que hayas descansado un poco. Sorprendido por la suavidad con la que María manejó la situación, Víctor se encontró asintiendo. Está bien, tomaré un descanso. Pero solo un par de horas. Mientras Tomás se retiraba para hacer algunas llamadas y el Dr. Felipe salía de la habitación, María ayudó a Víctor a ponerse en una posición más cómoda. ¿Sabes?, dijo Víctor mientras María ajustaba sus almohadas, nunca pensé que diría esto, pero casi agradezco que todo esto haya sucedido. María lo miró sorprendida. ¿A qué te refieres? A todo esto, respondió Víctor, haciendo un gesto con la cabeza hacia la habitación. El accidente, la parálisis, fue horrible, sí. Pero me ha obligado a ver las cosas de una manera diferente. A valorar cosas que antes daba por sentado. Y me ha permitido conocerte. Las mejillas de María se tiñeron de un leve rubor. Víctor, yo. No, déjame terminar, insistió él. Eres increíble, María. Tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza, me has mostrado un tipo de persona que no sabía que existía. Y me has hecho querer ser mejor. María tomó la mano de Víctor, sus ojos brillando con emoción contenida. Tú también me has cambiado, Víctor. Me has recordado la pasión que tenía por la tecnología, me has desafiado intelectualmente de una manera que no experimentaba desde hace años. Se miraron en silencio por un momento, el aire entre ellos cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Finalmente, María rompió el silencio. Deberías descansar ahora. Tenemos mucho trabajo por delante. Víctor asintió, sintiendo el cansancio apoderarse de él. Mientras cerraba los ojos, sintió la mano de María aún en la suya, un ancla reconfortante en medio de la tormenta que se avecinaba. Estaré aquí cuando despiertes, susurró María. Y con esa promesa, Víctor se sumergió en un sueño reparador, su mente llena de estrategias y planes, pero su corazón latiendo con una nueva esperanza, una que tenía el rostro y la voz de la mujer que se había convertido en su aliada más inesperada y valiosa.
La sala de juntas de Techmex, normalmente un espacio de discusiones tranquilas y decisiones calculadas, hoy era el escenario de una batalla silenciosa pero feroz. Los miembros de la junta directiva entraban uno a uno, sus rostros una mezcla de curiosidad y tensión. En el centro de todo, conectado a través de una pantalla de alta definición, estaba Víctor Rocha. A su lado, fuera del alcance de la cámara pero presente en cada detalle, estaba María. Había pasado la última hora ayudando a Víctor a prepararse, no solo física sino también emocionalmente para este momento crucial. «Recuerda», le susurró María mientras los últimos miembros tomaban sus asientos, «eres más que capaz de hacer esto. Tu mente es tu mayor fortaleza». Víctor asintió, agradecido por su presencia y apoyo. «Gracias, María. No podría hacer esto sin ti». La junta comenzó con Tomás, el abogado de Víctor, introduciendo la razón de esta reunión extraordinaria. Mientras hablaba, Víctor observaba cuidadosamente las reacciones de cada miembro, notando especialmente la incomodidad en el rostro de aquellos que sabía estaban aliados con Camila. Finalmente, llegó su turno de hablar. «Señoras y señores de la Junta», comenzó Víctor, su voz firme y clara a través de los altavoces, «sé que han habido preocupaciones sobre mi capacidad para liderar Techmex en mi condición actual. Hoy estoy aquí para disipar esas dudas y presentarles el futuro de nuestra empresa». Con un gesto casi imperceptible, Víctor le indicó a María que iniciara la presentación que habían preparado. En las pantallas de la sala de juntas, comenzaron a aparecer gráficos, proyecciones y detalles del proyecto Nexus. «Como pueden ver», continuó Víctor, «el proyecto Nexus no solo está de vuelta en el camino, sino que está superando nuestras expectativas iniciales. Hemos logrado avances significativos en la integración de inteligencia artificial con sistemas de asistencia médica, un campo que, como bien saben, me toca personalmente». Mientras Víctor hablaba, guiando a la junta a través de los detalles técnicos y financieros del proyecto, María monitoreaba cuidadosamente sus signos vitales y la reacción de la sala a través de una tablet. Notó con satisfacción cómo las expresiones de escepticismo iban dando paso al interés y, en algunos casos, al asombro. Sin embargo, a mitad de la presentación, ocurrió lo que tanto temían. La conexión comenzó a fallar, la imagen de Víctor en la pantalla se congeló y su voz se entrecortó. «Víctor, ¿nos escuchas?», preguntó uno de los miembros de la junta. María sintió que el pánico amenazaba con apoderarse de ella, pero se obligó a mantener la calma. «Tranquilo, Víctor», susurró, sus dedos volando sobre la tablet mientras intentaba restablecer la conexión. «Respira profundo. Lo resolveremos». Víctor cerró los ojos, luchando contra la frustración y el miedo. Este era el momento que Camila y sus aliados esperaban, la prueba de que no podía manejar las demandas de liderar la empresa en su condición. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, María tuvo una idea. «Víctor», dijo rápidamente, «usa el sistema de respaldo que instalamos. El que controlas con tus ojos». Con un movimiento rápido, María activó el sistema alternativo. Era una tecnología experimental en la que habían estado trabajando, una interfaz que permitía a Víctor controlar la presentación y comunicarse usando solo el movimiento de sus ojos. En la sala de juntas, la imagen de Víctor volvió a la vida, esta vez con una claridad aún mayor que antes. «Mis disculpas por la interrupción», dijo Víctor, su voz ahora más fuerte y segura. «Como pueden ver, en Techmex no solo hablamos de innovación, la vivimos. Lo que están presenciando es una demostración en vivo de nuestra nueva tecnología de asistencia, desarrollada como parte del proyecto Nexus». La sala quedó en silencio, impresionada por la rápida recuperación y la demostración inesperada de tecnología de vanguardia. Víctor continuó, aprovechando el momento. «Esta tecnología no solo me permite comunicarme y trabajar de manera efectiva, sino que tiene el potencial de cambiar la vida de millones de personas con discapacidades en todo el mundo. Y este es solo el comienzo». A medida que Víctor retomaba su presentación, ahora utilizando la nueva interfaz para controlar las diapositivas y gráficos con precisión milimétrica, María notó cómo la atmósfera en la sala cambiaba.
Los miembros de la junta que antes parecían escépticos ahora se inclinaban hacia adelante, completamente absortos. Como pueden ver, concluyó Víctor, mi condición física no ha disminuido mi capacidad para liderar esta empresa. De hecho, ha abierto nuevas oportunidades y mercados que antes ni siquiera considerábamos. Techmex está en camino de revolucionar no solo la industria tecnológica, sino también el campo de la asistencia médica. Cuando Víctor terminó su presentación, la sala estalló en aplausos. Incluso aquellos que habían llegado con intenciones de cuestionar su liderazgo parecían impresionados y convencidos. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Camila, que había permanecido en silencio durante toda la presentación, finalmente habló. Impresionante demostración, Víctor, dijo, su voz dulce pero con un filo apenas oculto. Pero una presentación exitosa no borra las preocupaciones sobre tu capacidad para manejar el día a día de la empresa. ¿Cómo podemos estar seguros de que podrás mantener este nivel de compromiso y efectividad a largo plazo? Víctor, preparado para esta pregunta, respondió sin vacilar. Entiendo tu preocupación, Camila. Es cierto, mi forma de trabajar ha cambiado. Pero como han visto hoy, eso no ha disminuido mi efectividad. De hecho, me ha obligado a innovar y a pensar de maneras que antes no consideraba. Además, he formado un equipo excepcional que me apoya y complementa mis habilidades. En ese momento, María sintió que era el momento de intervenir. Activó su propio micrófono, su voz resonando en la sala de juntas por primera vez. Si me permiten, dijo María, su voz firme a pesar de los nervios, como parte del equipo del señor Rocha, puedo atestiguar su dedicación y capacidad. He visto de primera mano cómo ha adaptado su estilo de liderazgo, cómo ha utilizado la tecnología para superar obstáculos, y cómo su visión para Techmex es más clara y ambiciosa que nunca. La junta escuchó en silencio, muchos asintiendo en señal de aprobación. Camila, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. ¿Y quién eres tú exactamente?, preguntó, su tono condescendiente. Mi nombre es María López, respondió ella, sin dejarse intimidar. Soy ingeniera en sistemas y he estado trabajando con el señor Rocha en el desarrollo de tecnologías de asistencia como parte del proyecto Nexus. Esta revelación pareció tomar por sorpresa a varios miembros de la junta, incluida Camila. Víctor, viendo la oportunidad, intervino. María ha sido instrumental en muchos de los avances que han visto hoy. Su experiencia técnica, combinada con su comprensión única de las necesidades de personas con discapacidades, ha sido invaluable para Techmex. La reunión continuó por otra hora, con preguntas, discusiones y finalmente, una votación. Cuando el presidente de la junta anunció el resultado, Víctor sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por decisión unánime, la junta reafirma su confianza en el liderazgo de Víctor Rocha como CEO de Techmex. Mientras la sala de juntas estallaba en otra ronda de aplausos, Víctor miró a María, una sonrisa de triunfo y gratitud en su rostro. Lo habían logrado. Juntos, habían enfrentado el desafío y habían salido victoriosos. Pero mientras la adrenalina de la victoria comenzaba a disiparse, Víctor se dio cuenta de que este no era el final de su lucha. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que estaba ansioso por escribir, con María a su lado. Capítulo 10, un nuevo comienzo, 1100 palabras. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando el ático de Víctor en tonos dorados y carmesí. Habían pasado varias semanas desde la histórica reunión de la junta directiva, y el ritmo frenético de esos días había dado paso a una nueva normalidad, una que Víctor apenas comenzaba a comprender. Sentado en su silla de ruedas motorizada, una de las muchas adaptaciones tecnológicas que ahora formaban parte de su vida cotidiana, Víctor observaba la ciudad que se extendía ante él. El panorama urbano, una vez símbolo de su dominio y poder, ahora le parecía diferente, un recordatorio de las vidas que su empresa podía tocar y mejorar. Un peso por tus pensamientos, la voz de María lo sacó de su ensimismamiento. Víctor giró su silla para mirarla, una sonrisa formándose en sus labios. Creo que valen más que eso, bromeó, su tono ligero y cálido,
tan diferente del hombre que había sido meses atrás. María se acercó, colocándose a su lado frente a la ventana. La ciudad se ve hermosa desde aquí, comentó. Sí, lo es, respondió Víctor, aunque sus ojos estaban fijos en ella y no en el horizonte. María, hay algo que he querido decirte. Ella lo miró, una mezcla de curiosidad y algo más profundo en sus ojos. ¿Qué es, Víctor? Víctor tomó un respiro profundo, reuniendo el coraje que una vez había reservado solo para las salas de juntas y las negociaciones de alto riesgo. Estos últimos meses han sido transformadores. Y no solo por el accidente o los desafíos en Techmex, sino por ti. María guardó silencio, permitiéndole continuar. Cuando nos conocimos, estaba en el punto más bajo de mi vida. Creía que lo había perdido todo. Pero tú me mostraste que había mucho más por ganar, por descubrir. Víctor hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Me enseñaste a ver el mundo, y a mí mismo, de una manera completamente nueva. Víctor, comenzó María, su voz suave, yo solo hice mi trabajo. No, interrumpió él gentilmente. Hiciste mucho más que eso. Me desafiaste cuando necesitaba ser desafiado. Me apoyaste cuando necesitaba apoyo. Y, sin que me diera cuenta, te convertiste en la persona más importante de mi vida. Los ojos de María se humedecieron, y Víctor sintió que su corazón se aceleraba. Lo que quiero decir, María, es que me he enamorado de ti. Y me pregunto si tal vez, solo tal vez, tú podrías sentir lo mismo. El silencio que siguió pareció extenderse por una eternidad. Víctor, quien una vez había sido el epítome de la confianza, ahora se sentía vulnerable, expuesto. Finalmente, María habló, su voz apenas un susurro. Víctor, yo, también me he enamorado de ti. Pero tenía miedo de admitirlo, de cruzar esa línea. El alivio y la alegría inundaron a Víctor. Con un movimiento suave, tomó la mano de María en la suya. Ya no hay líneas que cruzar, María. Solo un camino por delante, si quieres recorrerlo conmigo. María se inclinó, apoyando su frente contra la de Víctor. Sí, quiero. El momento fue interrumpido por el sonido del intercomunicador. Era Javier, el vicepresidente ejecutivo de Techmex. Jefe, perdón por molestar, pero tenemos noticias emocionantes sobre Nexus. Los primeros prototipos han superado todas las pruebas. Estamos listos para la fase de producción. Víctor sonrió, apretando la mano de María. Excelente noticia, Javier. Prepara todo para una presentación completa mañana. Y por favor, incluye a María en todas las comunicaciones a partir de ahora. Ella será parte integral del equipo de liderazgo de Nexus. Después de terminar la llamada, Víctor se volvió hacia María. Espero que no te importe que haya tomado esa decisión sin consultarte primero. María sonrió, sus ojos brillando con emoción. Para nada. De hecho, tengo algunas ideas sobre cómo podemos expandir Nexus más allá de la asistencia médica. Estaba pensando en aplicaciones educativas y de accesibilidad para comunidades de bajos recursos. Víctor la miró con admiración. ¿Ves? Por esto te amo. Siempre pensando en cómo podemos hacer más, cómo podemos ayudar a más personas. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Techmex anunció oficialmente el lanzamiento de la división Nexus, con María como directora de innovación. La noticia fue recibida con entusiasmo por los inversionistas y el público en general. Camila, por su parte, había renunciado a su posición en la junta directiva poco después de la reunión que reafirmó el liderazgo de Víctor. Su salida, aunque inicialmente tensa, resultó ser lo mejor para todos los involucrados. Una tarde, mientras Víctor y María revisaban los planes para la presentación oficial de Nexus, el DR. Felipe entró en la oficina. Víctor, María, perdonen la interrupción, pero tengo noticias que creo que querrán escuchar, dijo el médico, su rostro iluminado por una sonrisa.
¿Qué sucede, Felipe?, preguntó Víctor, intrigado por la expresión de su amigo. Los últimos exámenes muestran una mejora significativa en la función nerviosa de tus extremidades superiores. Con terapia intensiva y tal vez algunas de las nuevas tecnologías que están desarrollando, existe la posibilidad de que recuperes cierto grado de movilidad en tus brazos y manos. La noticia cayó como una bomba en la habitación. María, emocionada, tomó la mano de Víctor, mientras él procesaba la información. Eso es increíble, dijo finalmente Víctor, su voz cargada de emoción. Pero incluso si no funciona, incluso si nunca recupero la movilidad, estaré bien. He aprendido que hay muchas formas de ser fuerte, de ser útil, de amar. Y eso es gracias a ti, María. María lo besó suavemente, lágrimas de alegría en sus ojos. Estamos juntos en esto, Víctor. Pase lo que pase. Esa noche, mientras la ciudad se sumía en la oscuridad y las luces de los edificios parpadeaban como estrellas terrestres, Víctor reflexionó sobre el viaje que lo había llevado a este momento. Había perdido mucho, sí, pero había ganado algo invaluable, una nueva perspectiva, un propósito renovado y un amor que desafiaba todas las expectativas. Mirando a María, que dormía pacíficamente a su lado, Víctor se dio cuenta de que su verdadera fuerza nunca había estado en su cuerpo o en su riqueza. Estaba en su mente, en su corazón y en las conexiones que forjaba con otros. El mañana traería nuevos desafíos, la expansión de Nexus, la terapia física, los altibajos inevitables de la vida. Pero por primera vez en mucho tiempo, Víctor estaba genuinamente emocionado por el futuro. Un futuro que enfrentaría no como el magnate arrogante que una vez fue, sino como un hombre transformado por el amor, la adversidad y la compasión. Y así, con el suave zumbido de la ciudad como banda sonora y el calor de María a su lado, Víctor cerró los ojos, listo para soñar con las infinitas posibilidades que el nuevo día traería. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.